Bendiciones a todos los que han de acompañarnos hoy en esta noche. Vamos a compartir un poco la palabra de Dios como de costumbre que tenemos por las noches, aprovechando estos medios que tenemos para compartir un poco la palabra de Dios, esperando que sea de bendición a los que han de ver esta transmisión, a los que han de acompañarnos hoy. El tema que vamos a compartir hoy es rechazando el Evangelio. ¿Por qué este tema? Porque la única forma de ser salvo es a través de la predicación del Evangelio, como en aquellas épocas. Y los que rechazan el Evangelio no pueden ser salvos. Por ejemplo, vamos a ver en San Juan 3:16. Ese es el comienzo del Evangelio. De hecho, hay muchos pasajes más que nos puede hablar sobre el Evangelio. Pero vamos a utilizar San Juan 3:16, donde nos habla esta buena noticia para salvación del hombre pecador, ya que toda persona ocupa ser salvo. Y la salvación está solo en Jesucristo. Y esta es la buena noticia que nos habla la Escritura. Así que al rechazar este mensaje, la persona no puede ser salvo. Al recibir este mensaje, la persona puede ser salvo. Dice en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Ese es el mensaje, que muchos son salvos o muchos serán condenados. Porque el mensaje es tan claro, ¿no? Donde dice el pasaje, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la salvación solo está en Jesucristo. La vida eterna solo está en Jesús. Eso consiste en la fe en Jesucristo. No consiste en obras, no consiste en religiones o en otras cosas más, sino que la salvación y la vida eterna está en Jesucristo. Así que en este pasaje anula toda creencia de religiones, porque el pasaje es claro, ¿no? Donde dice que la salvación solo está en Jesucristo. Así que como los tiempos de Jesús, muchos rechazaron el mensaje, así como hoy en día muchas personas rechazan esta buena noticia de salvación. Mucha gente acepta otra noticia que no lleva a la salvación. Por ejemplo, en San Juan capítulo 1, versículo 11, dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Cuando Jesús vino en este mundo hace aproximadamente hace 2000 años. Él vino anunciando las buenas nuevas, predicando el Evangelio, trayendo las buenas nuevas de salvación. De hecho, Él era el Evangelio. Por lo tanto, cuando Él vino a este mundo para salvar a la gente, a su pueblo, al pueblo judío, lo rechazaron. Así como hoy en día mucha gente puede rechazar a Jesús, no negando la existencia de Dios, creyendo en Dios a su manera, pero rechazando el Salvador del mundo, poniendo su confianza en otras cosas más. Por ejemplo, como en aquellos tiempos, esta gente creía en Dios, esta gente creían en Dios, que hizo los cielos y la tierra, pero rechazaron al Salvador que fue enviado por el Padre. Dice el pasaje, a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Pero el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, mas a toda persona que creyeron, que aceptaron, que reconocieron a Jesús como Señor y Salvador, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es la buena noticia. Este es el mensaje de salvación, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo puede ser salvo una persona? En Jesucristo. ¿Cómo puede ser hijo de Dios una persona? En Jesucristo. Es decir, la salvación y la vida eterna y ser hijo de Dios está en Jesucristo. No está en otra parte, no está en religiones, no está en obras, no está en ritos religiosos, sino que la salvación y la vida eterna y ser hijo de Dios están solo en Jesucristo, la fe en Jesucristo. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Por lo tanto, el pasaje es muy claro, o los pasajes son muy claros, nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Pero aquí puede ser que mucha gente diga, es que todos creemos en Dios, todos creemos en Jesucristo. Pero lo que hay que entender aquí, la fe tiene que ver con el oír y oír por la palabra de Dios. Y en Gálatas dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Por lo tanto, la persona que ejerce fe solo en Jesús, sin las obras, sin la religión, sin las prácticas religiosas, puede ser hijo de Dios. Pero eso consiste en arrepentimiento. Eso consiste en creer en el Evangelio y arrepentirse. Dice también, por ejemplo, en el versículo 27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todas las personas que han sido salvados, todas las personas que han creído en Jesucristo, los que han recibido a Jesús, dice el pasaje, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos son hijos de Dios por la fe en Jesucristo, dice en Gálatas. Y han sido bautizados, de Cristo están revestidos. En Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27. En Gálatas capítulo 3, versículo 2 dice, esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe? Esa es una pregunta que está haciendo el apóstol Pablo, que la salvación y recibir el Espíritu Santo y la vida eterna está en las obras o está en la fe. Y la respuesta del apóstol Pablo es a través de la fe. Los Gálatas fueron salvos por la fe. Los Gálatas recibieron el Espíritu Santo por la fe. Por lo tanto, San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el evangelio es esto. Ese es el evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto anula toda práctica, toda creencia religiosa. Esto nos enseña que la salvación, ser hijo de Dios y la vida eterna está solo en Jesucristo. Fuera de Jesús no puede ver salvación. Solo en Cristo está la salvación. Gracias por acompañarnos, Rosales. Gracias por acompañarnos, estar acá, acompañarnos nuestra transmisión. Espero que esta bendición. También, ahí anda mi esposa, Meli Gómez, que también ahí anda ahí viendo la transmisión. Pues espero que sea de bendición para todos aquellos que han de acompañarnos, ¿no? Espero que sea de bendición. Y pues el mensaje que tenemos hoy es rechazando el evangelio. ¿Por qué la gente rechaza el evangelio? Lo rechazan por creencias, por doctrinas, por religiones, por práctica religiosa, rechazando el evangelio de salvación. Y el evangelio es Cristo. Y lamentablemente sucede a las personas que no niegan la existencia de Dios. Personas que creen en Dios rechazando el evangelio verdadero como en los tiempos de Jesús. Por eso del evangelio de Juan dice, aquí a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Esas personas creían en Dios y rechazaron la buena noticia, rechazaron el Salvador del mundo. Así que solo en Él está la salvación y la vida eterna, como en este pasaje que vimos, ¿no? Así que, ¿qué necesita para ser salvo el hombre? No ocupa rezos, confesión de pecados, Eucaristía, creer en la Iglesia Católica Romana o someterse al Papa. No hay salvación en eso, ya que eso es lo que ha enseñado en sus documentos la Iglesia Católica Romana, lo que enseña que la salvación consiste en estas cosas. Entonces, la salvación no está dentro de una religión. La salvación está siempre, ha estado y va a estar lo que dure este mundo, está en Jesucristo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, dice el apóstol Pablo, por eso si respondemos esta pregunta, ¿cómo puede ser salvo una persona? ¿Cómo fueron salvos en aquellos tiempos? ¿Cómo recibieron el Evangelio? ¿Acaso el Evangelio es suficiente para salvación de las personas? ¿Acaso se ocupan obras también para ser salvo? ¿O solo es suficiente la fe? Cuando nosotros los cristianos decimos que la sola fe es suficiente para ser salvo, lo que estamos diciendo es que la fe involucra. La fe lleva al arrepentimiento, la fe correcta, la fe por el Evangelio lleva al arrepentimiento, confesión de pecado, es una confesión de pecado a través del Espíritu Santo. Así que la fe es la que justifica, por la fe en Jesucristo. La justificación, la santificación o la salvación no está en las obras, porque si es en las obras, ya no sería fe. Por lo tanto, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os predicado, sois salvos, sino que dice en vano. Por lo tanto, la salvación aquí, la pregunta es, ¿cómo fueron salvos los corintios? ¿Cómo fueron salvos los corintios? ¿Acaso los corintios tenían que someterse a Pedro, a Pablo? Tenían que someterse a la iglesia de Jerusalén, que fue la primera iglesia de Jesús, que fue levantado allá en Jerusalén, cuando el apóstol Pedro predicó en aquel tiempo, el día de Pentecostés, cuando se convirtieron 3,000 y luego 5,000 personas. ¿Acaso la iglesia de Corinto, la iglesia que estaba en Roma, la iglesia que estaba en Colosa, la iglesia que estaba en Éfeso, tenían obligación de someterse a los líderes que estaban en Jerusalén, que era Santiago, Pedro y Juan? Si te das cuenta, estos tres líderes estaban en Jerusalén. Por lo tanto, la iglesia de los Corintios no fueron salvos por someterse a Santiago, Pedro y Juan. La iglesia fueron salvos por creer el Evangelio. La salvación no consistía a través de someterse a Pedro, Santiago, Juan, ni a Pablo. Por lo tanto, la salvación siempre ha estado y está solo en Jesucristo por la fe en el Evangelio. Dice en ese pasaje, 1 Corintios 15, versículo 2, en el cual también perseveráis, en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Por lo tanto, la salvación ha estado y estará siempre en Jesucristo en lo que dure este mundo. Por lo tanto, no se ocupa someterse a una persona para pasar a la salvación que Dios ha dado. Porque primeramente dice Pablo, nos empieza a hablar acá ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Dice, porque primeramente os he enseñado que así mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Si una persona oye esto y cree que Cristo murió por sus pecados, que demanda arrepentimiento, la persona es salvo. La persona pasa a ser salvo sin las obras. Una persona que se dedica a hacer obras, buenas obras, obra de caridad, pero si no ha escuchado el Evangelio, no ha entendido el Evangelio, no ha atendido el llamado del Evangelio, esta persona puede ser buena gente. De hecho, ahorita vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Cornelio, de que hacía buenas acciones, creía en Dios, pero no era salvo. Para que él pudiera ser salvo, necesitaba oír el Evangelio. Exactamente, eso fue lo que Jesús dijo. Así que la salvación no consistía y no consiste en las obras o someterse en una religión tal como Roma ha enseñado.
se sometían a sus pastores. Una cosa es someterse no en el sentido, no en el sentido que dice Roma. Someterse al Papa es creer todo lo que diga el Papa, que es cosa distinta. Someterse a los pastores es obedecerlo tal como dice la palabra. Y el Papa dice, aquel que no se sujeta al Papa no es salvo. Y eso es una aberración. Lo que dice la Escritura en la carta de los Hebreos dice, someter a vuestros pastores. Sí, hay que obedecer a los pastores, sí hay que obedecerlo. A obedecerlo en el sentido no para ser salvo, como lo dice Roma, sino que los cristianos obedecemos, no tanto es el pastor, obedecemos el mensaje que da el pastor. Pero, y el Papa, el mensaje que da, es igual a Pablo, es igual que a Pedro, es igual a la Escritura. Por lo tanto, someterse a un hombre no consiste en ser salvo. La salvación está en Jesucristo, porque los salvos se someten. Si hablemos así, los salvos obedecen a sus pastores, no para ser salvo. Pero la Iglesia Católica dice que para ser salvo hay que someterse al Papa. Fuera de la iglesia no hay salvación. Entras a la iglesia para ser salvo. Y la Escritura dice lo contrario. Para ser iglesia, para pertenecer a la iglesia, primero tienes que ser salvo. No puedes pertenecer a la iglesia sin ser salvo. Así que son cosas tan distintas. La iglesia dice, para ser salvo hay que someterse al Papa. Y la Escritura dice que los salvos obedecen a sus pastores. ¿Te das cuenta que son cosas distintas? Así que este es el Evangelio. Este fue suficiente lo que le llevó a ser salvo a los corintios. Rosales, los primeros cristianos obedecían a sus pastores. Claro que obedecían a sus pastores. Obedecemos a sus pastores porque ellos velan por nuestras almas. Pero ya eran salvos, no para ser salvo. No sé si entiendas eso, ¿no? No le creo todo al Papa. Qué bueno que usted no le cree todo el Papa, ¿no? Porque el Papa usted sabe que no es infalible. Cristo está encima del Papa. Cristo es la cabeza absoluta del cuerpo. Pero usted tiene una cabeza que es el Papa. Si usted no se somete al Papa, no puede ser salvo. Eso es lo que dice en sus documentos. Así que usted, si deja de ser católico, no va a ser salvo. Si usted no hace otras cosas más, no va a ser salvo. Porque es lo que dice algunos documentos católicos. Por lo tanto, nosotros no. Nosotros somos salvos. Los salvos obedecen a sus pastores. No para ser salvo. Mas, sin embargo, la Iglesia Católica, como ustedes, para ser salvo, tiene que someterse al Papa. Nosotros no. Nosotros somos salvos sin primero obedecer, sino que primero hay que ser salvo para sujetarse a vuestros pastores, que son cosas tan distintas. Así que en aquellos tiempos, para ser salvo, ¿qué se ocupaba? Se ocupaba solamente la fe. Es todo, la fe en Jesucristo. ¿Acaso los corintios se le demandaron buenas obras para ser salvo? ¿Acaso los corintios tenían que hacer obras para ser salvo al mismo tiempo? Cuando Pablo llega a Corinto predicando el Evangelio, no mandó que se hicieran obras para salvación. Pablo predicó el Evangelio, creyeron mucha gente y fueron bautizados. Por lo tanto, los corintios no hicieron obras para ser salvos, tal como enseña la Iglesia Católica. Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. La salvación es por la fe en Jesucristo, no por las obras. No van a la par. No quiere decir, tengo fe y tengo obras. Entonces, si tengo fe y tengo obras, ¿voy a ser salvo? No, eso no enseña la Escritura. Una cosa que el cristiano que ha sido salvado por su fe debe de llevar fruto, tiene que tener obra por su fe. Y esa fe tiene fruto, que es cosa distinta. Así que para ser salvo una persona no ocupa hacer buenas obras, porque ninguna buena obra le lleva a la salvación. La salvación no se compra. Toda buena obra del cristiano, o de la persona más bien, de la persona, es como trapo de inmundicia. Así que la salvación, mi querido Rosales, es que lo que usted no entiende aquí, Rosales, deja decirle, lo que usted no entiende aquí, la persona para someterse o para sujetarse a su pastor, primeramente tiene que ser salvo. Eso es lo que estamos hablando. No estamos hablando de la salvación final. Estamos hablando de la salvación inicial, porque ahí es la batalla de todo católico. De todo católico, ahí es donde batallan todos. Todos, porque piensan que no son salvos, que para ser salvo hay que someterse al Papa, hay que practicar algunas dogmas, creerlas, para ser salvo, porque no son salvos. A lo mejor, bueno, usted Rosales, usted es salvo porque usted sí lo ha confesado, que usted sí es salvo por la fe en Jesucristo, pero cuando fue salvo, ¿hizo obras? ¿Acaso sus obras lo llevan a ser salvo? Nosotros los cristianos nos sometemos a nuestros pastores no para ser salvos, sino porque ya fuimos y somos salvos, que es cosa distinta. Sí, el que es salvo, pero los católicos para ser salvo tienen que sujetarse, tienen que someterse al Papa. O a lo menos que usted me diga que todos los católicos son salvos, porque no todos comparten lo que usted cree. Usted como católico, usted cree que la salvación no es por obra.
Otra vez, Rosales, tengo que regresar a decirles. Para ser salvo una persona no se ocupa obras ni someterse a un pastor ni someterse al papa. Para ser salvo, ¿qué necesita? Oír el evangelio. Necesita darle una repasadita. Bueno, se lo voy a decir. Mateo 28, versículo 19, Marco 16, versículo 15, Lucas 24, 47 y San Juan capítulo 20. Son paralelos donde Jesús dijo, vaya y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso fue lo que dijo Jesús. Jesús nunca dijo, hay que hacer obra, hay que someterse primeramente al pastor, someterse primeramente al papa para ser salvo. No, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El salvo se sujeta, se somete. No para ser salvo, no para pasar la salvación. Es un mandamiento, yo no sé si usted lo entienda, pero este mandamiento se aplica a los pastores, no al papa, porque es aquella persona que es ministro de Dios que predica conforme a la escritura. Exacto, al final es mandato obedecer, claro, en la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 17, Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Eso dice la carta a los Hebreos. Por lo tanto, sujetarse a los pastores es un mandamiento, no para ser salvos, sino porque ya fueron salvos. Es lo que estamos hablando. Espero que entienda acá, Rosales. Estamos hablando de las para ser salvo. Para ser salvo. Y ustedes, para ser salvo, primeramente tuvieron que ser bautizados. Ahí comienza la salvación y todo lo que sigue, ¿no? Pero aquí lo que estamos hablando, para poder ser salvo una persona, no es necesario que primero vaya a someterse, obedecer a un pastor para ser salvo. Claro que no, porque la salvación es por gracia, la salvación es por la fe, la salvación es a través de la fe en el Evangelio. Muy bien, gracias. Uf, qué bueno. Muy bien, qué bueno que ya comprendió mi amigo Rosales. De eso estamos hablando, de eso estamos hablando. Que para ser salvo una persona no ocupa eh, pertenecer a una religión. Porque para poder pertenecer a la iglesia de Cristo, primero hay que ser salvo para pertenecer a la iglesia de Cristo. ¿Ha leído el libro de los Hechos? Hechos capítulo 2, versículo 40, 41, ¿qué es lo que dice? Y verso 47, que el verso 47 dice que los que iban a ser salvos o los que fueron salvos pasaron a formar parte de la iglesia del Señor. No es primero que tienes que pertenecer a la iglesia para ser salvo, no es así, porque predica lo contrario los predicadores católicos, ¿no? Y es lo que dice también el catecismo. Por lo tanto, la salvación no es primero pertenecer a una iglesia, la salvación no es someterte o obedecer a una persona, porque la salvación ya no sería por gracia, ya sería por obras. Y la salvación es por gracia, es un regalo de Dios que Dios nos da a través de la fe. A través de la fe, Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo, ese es un regalo, por gracia, es misericordia, es gracia de Dios, soy salvo por medio de la fe, es por medio de la fe, no por medio de las obras, no por medio de someterme a un pastor, no por medio de someterme al papa, no por pertenecer a la iglesia católica romana, no, por medio de la fe soy salvo. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios la salvación. La salvación no lo obtienes a través de someterte a una persona. Tus preguntas, Rosales, me da sed. No se crea. Es que habían de ser salvos. Exacto, no, exacto. Eso era lo que hacía en aquel tiempo y sigue pasando hasta el día de hoy. Sigue pasando hasta el día de hoy, ¿no? Los salvos pasan a pertenecer a la iglesia de Cristo. No quiere decir que una persona tiene que integrarse primero a la iglesia para ser salvo. No es así. Sino que la salvación es por medio de la fe. La vía de la salvación es la fe. La persona no puede ser salvo sin la fe. La persona no puede ser salvo primero sometiéndose a una persona, sino que la salvación es por la fe. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Te das cuenta que en este pasaje nos enseña lo mismo, no? Dice, en él también, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué necesita? Oír la palabra de verdad. ¿A qué se refiere la palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación. Por lo tanto, el evangelio es lo que puede ser salvo una persona. Habiendo creído en él, en Jesucristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, no ocupamos nosotros rezarle a los santos, no ocupamos nosotros persinarnos
ocupamos ir a confesar nuestros pecados, ni someternos al Papa, ni pertenecer a la Iglesia Católica Romana. No ocupamos estos tipos de cosas para ser salvo. Lo que ocupa una persona, como dice el pasaje, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y dónde está la palabra de verdad? La palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, no está contenido, no está guardado exclusivamente en una religión. Toda persona hoy tiene acceso a la palabra de Dios. Toda persona hoy si quisiera conocer la palabra de Dios y ser salvo, solamente es leer Biblia. Suficiente. Leer Biblia, ahí está. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿a qué se refiere la palabra de verdad? ¿Acaso se refiere rosarios, someterte al pastor, dar el diezmo, pertenecer a la iglesia, el bautismo? No, no se refiere a eso. Se refiere al Evangelio de salvación, y el Evangelio es Cristo, de poner tu confianza en Jesús, aquel que murió en la cruz de Calvario, aquel que derramó su sangre por ti, poner tu confianza en Él. Pero para poder poner tu confianza en Él, debes creerlo, y creer consiste en ir su palabra, donde Él habla, donde Él nos muestra, donde nos enseña su palabra. Por lo tanto, en este pasaje dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de la promesa que hablaba en Joel 2:28 y Ezequiel capítulo 3 versículo 26 y 27, la persona que oye el Evangelio y cree, la persona va a ser sellado con el Espíritu Santo. Por lo tanto, no ocupa el bautismo para ser sellado por el Espíritu Santo, el bautismo de niño, no ocupa someterse al Papa, no ocupa la indulgencia, no ocupa otras cosas para ser salvo. Tan solo, ¿qué necesita para ser salvo una persona? La fe, la justificación, la salvación viene a través de la fe, no por obras y no por otra cosa. Pero cuando las personas rechazan esto y comienzan a hacer obras o pertenecer a una religión y creyendo que pueden conseguir una salvación allí, las personas están rechazando el Evangelio. El Evangelio es rechazado constantemente. El Evangelio es rechazado constantemente cuando las personas ponen su confianza en una religión, una creencia, una práctica religiosa, pensando que la salvación se puede obtener ahí o va en camino de salvación. Y no es así. La persona hoy puede ser salvo si quisiera hoy. La persona tiene facilidades hoy de que él pueda ser salvo, siempre y cuando que crea en Jesucristo y ponga su confianza lo que él hizo en la cruz de Calvario para ser salvo. De lo contrario, si la persona pone su confianza en sus obras o en la religión o las prácticas religiosas, no puede ser salvo, porque la salvación no es por obras, la salvación es por la fe en Jesucristo. Por lo tanto, cuando dice Efesios 2:8, por gracia soy salvo por medio de la fe, y en Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, la salvación es por la fe, y el Espíritu Santo también se recibe por la fe en el Evangelio. Así que hemos sido salvados de nuestros pecados. Sí, la persona ha sido salvado por la gracia de Dios sin tener una buena obra. La persona no puede, la persona no busca ser buenas obras, y Dios no pide, Dios no da ese requisito para ser salvo, hay que hacer obras. Eso no dice ninguna parte de la Escritura. De hecho, los apologistas católicos que se la pasan inventando, diciendo que la justificación es doctrina protestante. Es lamentable que esas personas que supuestamente son maestros y que supuestamente tienen una escuela que ellos han estudiado y enseñan, pasan a decir que la salvación no solo es por justificación, no solo es por la fe, sino que también es por obra. ¿Dónde se basan estas personas? Se basan en Santiago 2:14 y otros pasajes más, pensando que las obras llevan a la salvación. Lo que no entienden ellos, que la Escritura dice que el hombre puede ser salvo hoy, puede ser justificado hoy, puede ser santificado hoy. De hecho, lo que Dios hizo a través de nosotros, nos salvó, nos perdonó, nos hizo libre de nuestros pecados, a través de un arrepentimiento, a través de haber oído el Evangelio de salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo y nos dio convicción de pecado, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, Él nos salvó, nos perdonó, nos libertó de nuestros pecados, no por una iglesia, no por una religión. Por lo tanto, cuando decimos nosotros que somos salvos por la fe en Jesucristo, estamos hablando que la salvación solo le pertenece en Jesucristo, y la salvación consiste de que Dios, ¿qué fue lo que nos hizo? Nos libertó de nuestros pecados, como dice San Juan 8:32, Romanos 6:18, que fuimos libertados de nuestros pecados. Eso significa ser salvo por la fe una persona. En Colosenses 2:13 hasta el versículo 14 dice que estábamos muertos en pecado, pero también dice que nos perdonó todos nuestros pecados, y Jesús todo lo que hizo en su obra en la cruz de Calvario. ¿Pero qué fue lo que hizo Dios en la persona que fue salvo, que fue perdonado? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice que Dios nos justificó, nos santificó y nos redimió. Eso es lo que dice en 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis en vosotros, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto fue lo que hizo Cristo en la persona.
Eso fue lo que hizo Jesús en la persona sin tener una buena obra. Porque la persona no puede ser buena obra. De hecho, en el libro de Salmos, Salmos 14 dice que Dios miró a los hombres y no había ninguna persona que hiciera el bien, sino que todos se habían desviado. No había una persona que no dejara de pecar. De hecho, el libro de Eclesiastés dice que no hay hombre que no peque en este mundo. Todos han pecado, por lo tanto, todos se desviaron. Romanos capítulo 3, versículo 10, 11 y 12 y 13, dice que no hay justo ni aun ni uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos hicieron inútiles. No hay quien haga el bien. Eso dice la carta de los Romanos. Por lo tanto, la persona no buscaba de Dios. La persona no era bueno delante de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios en la persona? Lo perdonó, lo justificó, lo santificó, lo selló con el Espíritu Santo, le limpió de sus pecados, no por buena obra, sino que la persona no tenía ninguna buena obra para ofrecerle a Dios. No tenía ninguna buena obra para que la persona pudiera ser justificado, sino que Cristo hizo todo en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? No, Él derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser limpiados, porque por la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nuestros pecados fueron limpiados por el sacrificio de Cristo, porque Él derramó su sangre para que nuestros pecados fueran cubiertos, porque no podíamos limpiar nuestros pecados. Las misas no limpian los pecados. Ir a confesar ante un sacerdote no limpia tus pecados. Solo Cristo en la cruz de Calvario hizo posible de que el hombre pudiera ser libre, de que el hombre pudiera ser salvo, de que el hombre pudiera ser justificado, santificado, como dice en 1 Corintios, y fue redimido por la sangre de Jesucristo, no por buenas obras. Los corintios no fueron justificados, no fueron santificados, no fueron redimidos por sus buenas obras, ni por someterse a Pedro, a Santiago y a Juan. Claro que no, fueron justificados, santificados y fueron redimidos por la fe en Jesucristo, no por buenas obras, no por una religión, no por sus buenas acciones religiosas. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 también dice Pablo, esto eran algunos, mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Por lo tanto, la iglesia salva, las personas que son salvos, no las personas que van en camino a salvación. Las personas que son salvos hoy, dice el apóstol Pablo, ya fueron santificados, ya fueron justificados en el nombre del Señor por el Espíritu de nuestro Dios. Por lo tanto, la justificación, la santificación, la salvación y ser sellado por el Espíritu Santo no consiste en una religión, no consiste en buenas obras, sino consiste en la fe en Jesucristo. Esto es una buena noticia que nos da el Señor, porque ya vimos el primer pasaje que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo Jesucristo para todos aquellos que en Él creen, no se pierdan, mas tenga vida eterna. La salvación y la vida eterna está solo en Jesús. La salvación y la vida eterna no está en buenas obras. Por lo tanto, las personas pudieron ser justificados, igual que nosotros, pudieron ser salvos, ser hijos de Dios como nosotros, fue a través de la fe en Jesucristo. No por buenas obras, no por el bautismo, porque el bautismo es una obra. Ayudar a los pobres es una obra, sino por la fe en Jesucristo. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cuando Romanos está hablando de la justificación, desde el capítulo 4 habla de la justificación, capítulo 5 habla de la justificación, en el capítulo 6 habla de la justificación. Por lo tanto, Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe. ¿Dónde está la justificación? ¿En las buenas obras? No, la justificación es por la fe y tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos paz? Porque anteriormente dice la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 11 dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, porque hemos sido reconciliados, porque ahora hemos recibido la reconciliación. Exactamente, hemos sido reconciliados con Dios, porque Romanos capítulo 5, versículo 10 dice que éramos enemigos de Dios. Es lo que dice la Escritura. Por ejemplo, en Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecado. Y éramos enemigos de Dios, éramos hijos de ira. No éramos justificados, aunque nos bautizaron de chiquillo. Eso no pasa nada. Pero la justificación es por la fe. Y ser hijo de Dios por la fe. Por lo tanto, en este pasaje dice que fuimos reconciliados con Dios. Tenemos paz con Dios. Hemos sido justificados y tenemos paz con Dios a través de la fe. Y hemos santificado. El Señor nos santificó, nos justificó, nos redimió por su sacrificio a la cruz de Calvario, no por buenas obras,
No porque la persona buscaba de Dios, sino que la persona no buscaba de Dios. Y el libro de Lucas capítulo 19 versículo 10 dice que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Exactamente, no solamente a los judíos, sino que nosotros también estábamos perdidos en el mundo. Como dice la escritura en Romanos 10, que no hay justo ni aun ni uno, por cuantos todos pecaron, todos se desviaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso era nuestra condición. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Nos justificó, nos santificó y nos dio paz. Tenemos paz con Dios. Y luego dice la escritura, hemos sido reconciliados con Dios y tenemos paz con Dios. Somos salvos por la gracia de Dios, no por buenas obras. No por buenas obras, sino que es por la fe en Jesucristo. Por lo tanto, aquí elimina toda buena obra de la Iglesia Católica Romana. Así que la justificación no es por el bautismo. La salvación no es a través de someterse al Papa. La salvación no es por pertenecer a la Iglesia Católica Romana. Así que el cristiano ha sido justificado, ha sido rescatado por la fe en Jesucristo, por lo tanto es salvo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La salvación es para aquel que cree. La salvación, la justificación es para aquel que cree. No está enseñando a aquella persona que hace obras, porque las obras no llevan a ser salvo una persona. La palabra salvación, Dios nos salvó por gracia, somos salvos por la fe. ¿Qué significa? Que nos perdonó, nos justificó, que nos limpió, es decir, que nos dio una libertad porque éramos esclavos del pecado. Como dice San Juan capítulo 8, versículo 32 y 34 y 35, dice, aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y éramos esclavos y nos dio libertad Cristo por la fe a través del arrepentimiento. Y ya vimos en la carta de los Romanos también que el hombre es pecador, que es esclavo del pecado. Y la libertad estaba y está solo en Jesucristo, porque la salvación solo está en Él, a través del Evangelio. Una persona puede ser salvo a través del Evangelio, no a través de pertenecer a una religión. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente el judío y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto es la buena noticia, este es el Evangelio, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Así que la salvación es por la fe. De ninguna manera se puede encontrar que la justificación es algo que contradice la escritura. De hecho, es el centro de la escritura. Ese es el amor de Dios. Ese es el evangelio. Es lo que nos enseña que la salvación, la justificación es por la fe en Jesucristo. Por ejemplo, esta mujer llamada Lidia conocía a Dios, le oraba a Dios, pero no era salva esta mujer. De hecho, eso está en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 14. Esta mujer llamada Lidia no era salva. Conocía a Dios, creía en Dios, pero no era salva. Para que pudiera ser salva esta mujer, ocupaba el evangelio. Ahora, en Hechos capítulo 6, versículo 14, dice que el Señor abrió el corazón de esta mujer para que estuviese atenta a la predicación del apóstol Pablo. El libro de los Hechos capítulo 10, versículo 2 en adelante, Cornelio creía en Dios, Cornelio hacía buenas acciones. Por ejemplo, dice en Hechos 10, 2, este hombre llamado Cornelio, piadoso, temeroso con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esta persona creía en Dios. Esta persona era una persona temeroso, una persona que hacía buenas acciones, le oraba a Dios siempre, pero no era salvo. Para que esta persona, Cornelio, tanto como Lidia, el libro de los Hechos 16, 14, Lidia y Cornelio creían en Dios. Esas personas le oraban a Dios, pero no eran salvos. ¿Qué necesitaban estas personas? Necesitaban escuchar el evangelio, porque en el evangelio está la salvación. El evangelio no es los milagros. El evangelio no es ven a la iglesia. El evangelio no es canta cantos, levantas mano. No, ese no es el evangelio. El evangelio no es que pertenezcas a una iglesia. El evangelio es cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ese es el evangelio. Por lo tanto, Lidia y Cornelio no eran salvos. Necesitaban el evangelio, porque eso fue lo que dijo Jesús allá en Mateo 28, Marcos 16 y Lucas 24, que se predicase el evangelio en todos lugares, todos lugares, comenzando en Jerusalén, que se predicase el arrepentimiento, y precisamente cuando se predicó el evangelio, mucha gente fueron salvos.
Y la salvación consistía y consiste hoy en la fe en el Evangelio. Por lo tanto, Cornelio, y tanto como Lidia, fueron salvos y recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados porque escucharon el Evangelio y creyeron. Creyeron no porque buscaban a Dios, no porque le oraban a Dios, no porque hacían buenas acciones y ya podían ser salvos. No, la salvación tiene que ver de creer en el Evangelio. Si una persona rechaza el Evangelio de salvación, aunque vaya a la iglesia, aunque diga que cree en Dios, aunque le ponga vela a los santitos y se persine, aunque cante, aunque levante sus manos y hable en lengua y lo que sea, si esta persona no ha escuchado el Evangelio, si esta persona no entiende qué es el Evangelio, qué es lo que engloba dentro del Evangelio, si esta persona rechaza o no entiende el Evangelio, no es salvo. Porque eso fue lo que dijo Jesús en Mateo 28. Vayan y hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos. En Marcos 16. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y Lucas 24, que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Si te das cuenta, está hablando del Evangelio que se predique para salvación de las personas. Si una persona va a la iglesia y dice creer en Dios y no entiende qué es el Evangelio o rechaza el Evangelio, esta persona no es salvo. No es salvo tanto como Cornelio creía en Dios pero no era salvo. Lidia creía en Dios pero no era salvo. ¿Qué necesitaba? Escuchar el Evangelio, así de sencillamente, necesitaban escuchar el Evangelio para ser salvo. ¿Y las obras salvan? Cornelio hacía buenas obras, dice el pasaje. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero cuando Pedro llega en su casa, le predica, le habla de Cristo, y llega en el capítulo 11, en el capítulo 10, versículo en adelante, pero en el capítulo 11 dice que Pedro le predica y le dice, y el Señor nos mandó que prediquésemos, que en él está el perdón de pecado. Cuando escucha eso Cornelio y con toda su casa, recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados. Si te das cuenta, una persona que dice creer en Dios y que hace buenas acciones y no entiende qué es el Evangelio, no es salvo. No es salvo, y por eso es importante que la gente entienda de que los pastores, los predicadores invitan gente a la iglesia. Es bueno, pero la salvación está en que escuche el Evangelio, que el pastor, el predicador, sea un experto, que entienda, que sepa cómo se debe de predicar el Evangelio, porque es suficiente para salvación. Si la persona va a la iglesia para recibir milagro, para que lo oren, porque viene enfermo, porque tiene problemas, y va a la iglesia y busca quien le ore, esta persona no busca a Dios. Esta persona no quiere nada con Dios, que quiere los beneficios de Dios, y Dios no oye a los pecadores. Lo que Dios quiere de una persona que no es salvo, lo que Dios quiere de una persona que no es salvo, es que se arrepienta. Y el arrepentimiento viene a través, cuando una persona escucha el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es Cristo. El Evangelio, lo que engloba adentro del Evangelio, lleva al arrepentimiento a la persona. El Evangelio, sus efectos es que la persona se sienta pecador. El Evangelio expone. El Evangelio ataca del pecado de la persona. El Evangelio ofende a la persona. El Evangelio lo lleva al arrepentimiento a la persona, porque cuando se predica el Evangelio, le habla de su condición, de las consecuencias de su pecado, de su condición pecaminosa, y le habla la buena noticia, Cristo, el Evangelio. Pero si un predicador, un pastor, no predica correctamente el Evangelio, que solamente lleva gente a la iglesia para que cante, para que dance, para que diezmen, o sea, para que den dinero al pastor, la persona no puede ser salvo. Lidia le oraba a Dios y no era salva. Cornelio creía en Dios y no era salvo. Necesitaba el Evangelio. Y lamentablemente mucha gente que conocemos no entienden qué es el Evangelio. Se confunden. Dicen, es que el Evangelio es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No. Esos son los 4 evangelios. El Evangelio, Dios hace milagro. No, ese no es el Evangelio. Dios es amor. No, ese no es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Debes entender qué es. Eso está allá en 1 Corintios capítulo 15 en adelante y otros más. Pero esa es una buena noticia. Pero para que recibas esa buena noticia, tú tienes que saber tu condición, de que eres un pecador, que tu pecado te lleva al infierno y no hay salida y se acabó el asunto, no hay. Y la buena noticia es esto,
de que alguien murió por ti en la cruz de Calvario y que demanda arrepentimiento para salvación. Ese es el evangelio, es lo que le lleva al arrepentimiento a la persona cuando se predica correctamente el evangelio. Y es por eso que la gente rechazan eso. Cuando predicamos, cuando anunciamos esto: arrepiéntete, ven a Cristo, deja tu pecado. Sí, ya hiciste malas cosas, arrepiéntete, vuélvete a Dios, reconcíliate con Dios. En Él está el perdón de pecado, como dijo el apóstol Pedro. La gente dice: no, muchas gracias, yo voy a misa. Yo soy buena persona, yo soy testigo de Jehová, no hombre, yo soy bueno, no soy malo. No, predícale al borracho, predícale al drogadicto. Nosotros no, somos católicos, vamos a la iglesia, nosotros creemos en Dios también. Es que tú no entiendes qué es el evangelio, no has recibido el evangelio, porque cuando una persona recibe el evangelio, produce arrepentimiento en su corazón, se quebranta y llora. La persona llora por su pecado, reconoce como el hijo pródigo que dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero si la persona solamente va a la iglesia, va a misa y está allí, o la persona va al culto, levanta sus manos, aleluya, amén, gloria a Dios, se canta bien bonito, empieza a hablar, tirarse al piso, hablar en lengua, esta persona no ha recibido el evangelio. Esta persona no puede ser salvo por esas cosas. Y cuando le predicas, le dice: mira, ¿crees en Jesús? Sí. ¿Crees que eres un pecador? No, yo no soy pecador, yo soy buena persona. Bueno, dice que eres un pecador porque no hay hombre que no peque. En 1 Juan 3:4 dice: pecado es quebrantar un mandamiento. ¿Has quebrantado un mandamiento? Sí. ¿Has mentido? Sí. ¿Has robado? Sí. Por lo tanto, eres un pecador. Tu pecado te lleva a condenación. Tu pecado te lleva a estar separado de la gloria de Dios y no eres hijo de Dios. Si tú mueres, hoy vas al infierno. Mala noticia, mala noticia. Porque si mueres, vas al infierno. Y si me hacen misa, y si van de rodillas a la basílica por mí, no hay salida. Y si voy al purgatorio, no hay purgatorio. Si te mueres, vas al infierno por tus pecados. Mala noticia, no hay. Y la buena noticia es esto: alguien llevó tus pecados, alguien pagó el precio de tu pecado, y eso es Jesús. Eso se llama buena noticia, ese es el evangelio. Pero el evangelio entra, el evangelio funciona cuando la persona se sabe pecador, cuando la persona reconoce su pecado y entiende que no tiene salida, que no hay forma de ser salvo, ni con misa, ni con rezo, ni con nada. Cuando la persona entiende eso, lleva a quebrantarse, como el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La persona es salvo porque entendió el evangelio. Pero si una persona dice: no, yo no quiero nada de eso, yo quiero ir al culto, quiero ir a danzar, quiero cantar, yo quiero que oren por mí, yo quiero dar diezmos al pastor, o que quiero ir a la iglesia católica, quiero confesar mis pecados ante el sacerdote, quiero sujetarme al papa. ¿Dónde está el papa? Quiero sujetarme al papa, quiero pertenecer a la iglesia, quiero besar a la virgencita, está hermosa la virgencita, eso. No hay salvación. No hay salvación. La salvación tiene que ser por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. ¿Y las obras salvan? Las obras no salvan. Dice Romanos capítulo 11, versículo 6. Y si por gracia ya no es por obra. Y de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Si te das cuenta, el apóstol Pablo está diciendo que la salvación, que la gracia no es por obras. No es por obra. Romanos capítulo 9, versículo 30 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia es por la fe. Mas Israel, que iba tras la ley de la justicia, no la alcanzaron. ¿Te das cuenta? Estas personas pensaban ser justificado, ser salvo por las obras de la ley. Y Pablo dice: los gentiles fueron salvos por la fe. Por la fe. Así que Romanos 11, capítulo 6 dice que si por gracia, ya no es por obra. Ya no es por obra. Ninguna persona puede ser salvo por sus obras, ni por el bautismo, ni confirmación, primera comunión, ni con la Eucaristía. La salvación no está allí. La salvación tiene que ser en la fe en Jesucristo, y esa fe nace, como dijo el apóstol Pablo: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 8 dice: si creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creer en el corazón. Y en ese mismo pasaje, Romanos capítulo 10, versículo 13: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Toda persona que va ante el Señor va a ser salvo. Y ya en el versículo 13, 14, 15 dice que se necesita el evangelio para ser salvo. Y cuando llega en el capítulo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Que la fe correcta, la fe que lleva a la salvación, la fe que viene a tener una fe verdadera y correcta, que nace del corazón, es por el evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 8 hasta el versículo 7. Y esa fe correcta consiste en
que escuche el evangelio. Eso dice Pablo, Romanos capítulo 10, versículo 8, versículo 9, versículo 10, versículo 11, versículo 13 y versículo 14, 15, 16 y 17. Es lo que dice Pablo en ese pasaje, ¿no? Porque que reconozca su pecado ante el sacerdote, pero los confiesa. Y si el sacerdote dice, yo te absuelvo tus pecados, mi conciencia ya está limpio, ya estoy perdonado por Dios. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe si somos sinceros o no. El perdón que nos quiere dar es cuando nosotros, sin necesidad del sacerdote, entra en tu cuarto, en tu aposento, en lo secreto. Dios te escucha y Dios te perdona siempre y cuando que te arrepientes de corazón, sin necesidad, una lanita, unos cuantos Ave Marías. Y no se ocupa eso. Lo que se ocupa es que una persona se sepa pecador, que tome como el ejemplo del fariseo y el publicano. El publicano no quería alzar sus ojos, decía, Señor, ten misericordia de mí. Y como el hijo pródigo, he pecado contra ti, contra el cielo. No ocupa ante un sacerdote. Quizás no tiene ningún mal. Bueno, yo me voy a un sacerdote, le digo, he pecado, señor sacerdote. El sacerdote, pues qué bien, ¿no? Pues como quiera, pues Dios perdona. Sí, pero el sacerdote, ¿qué beneficio hay de que una persona reconozca sus pecados ante un sacerdote? ¿Qué beneficio tiene? Si lo que debe hacer la persona debe reconocer sus pecados delante de Dios. Delante de Dios. Y la persona es perdonado cuando el sacerdote te absuelve. O sea, estás libre de tus pecados. Y ya, no, ok, ya, conciencia limpia. Ya estoy limpio, ahora sí. Ya, tengo la vestidura blanca. No. Lo que enseña la Escritura es que la persona reconoce su pecado y es justificado. La salvación tiene que ver con eso, el querer tiene que ver con eso, tiene que ver con la fe, tiene que ver con eso, es con Dios, ¿no? Pero bueno, se respeta en ese lado, pero no enseña eso. Sí, exactamente, ¿no? Un corazón contrito. El arrepentimiento es el corazón contrito, exactamente, contrito y humillado ante Dios, no ante el sacerdote, no tiene ningún mal. De hecho, si está una persona aquí, yo reconozco mi pecado delante de él, pues qué bien, no, pues no pasa nada, ¿no? Pero si yo tengo esa mentalidad, que si reconozco mis pecados ante el pastor y creo que estoy reconociendo mis pecados ante Dios, estoy equivocado. Y si el pastor dice, bueno, yo te perdono en el nombre de Jesús, con la autoridad que tengo yo, y yo te absolvo tus pecados, eso está mal. La Escritura dice que la persona tiene que ir ante Dios, porque a Dios ha pecado. Hemos pecado ante Dios, hemos ofendido a Dios. La Escritura es lo que enseña, ¿no? Así que la salvación, el perdón de pecado, la gracia se recibe cuando una persona entiende el Evangelio y cree y se arrepiente verdaderamente, que sea verdaderamente el arrepentimiento. Porque hay personas que solamente cierran sus ojos, no, Señor Jesús, te recibo en mi corazón y amén. No, eso no es así. Porque hay predicadores, lamentablemente, es lo que hacen, ¿no? ¿Quieres recibir a Cristo? ¿Quieres recibir a Cristo? Abre tu corazón, levanta tus manos para que recibas a Cristo. Esas personas que levantan sus manos, esos predicadores que dicen, ¿quieres recibir a Cristo? Abre tu corazón, recibe a Cristo, ándale, levanta tus manos y repite esta oración. Ándale, recíbele en tu corazón. Y la persona recibe a Cristo en su corazón y repite las oraciones. Señor Jesús, te recibo en mi corazón, amén. Ya recibiste a Cristo, ya eres salvo. Eso es un evangelio falso. Pablo dijo, cualquier loco, cualquier payasito, cualquier persona que venga, que diga, que predique algo de lo que no hemos predicado, es anatema. Sea quien sea el papa, sea el pastor, sea quien sea. Así que la salvación está a través de la fe en Jesucristo. Y eso tiene que ver con el evangelio. No tiene que ver con las obras, no tiene que ver nada de esas cosas que han inventado, sino que la salvación es por la fe en Jesucristo. Así que en Gálatas, por ejemplo, vamos a ver también Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Entonces nos damos cuenta, tan solo ese pasaje de la carta de los Romanos nos enseña que la justificación es por la fe. No son por las obras de ninguna manera. Ninguna iglesia en aquel tiempo fue justificado por las obras. Ninguno. No hay ningún pasaje en la Escritura que diga que una iglesia fue salvo por las obras. No hay. No hay ninguna parte de la Escritura. Santiago no contradice Efesios. Santiago lo que dice es, si tú tienes fe y no tienes obra, tu fe está muerta. Pero esa fe la obtuvo a través del evangelio. Le estaba hablando a personas salvas, personas que fueron justificados, personas que fueron salvos por la fe y eran salvos. Y Santiago reclama y dice, hagan obras, porque si tienen fe, son salvos, son justificados, tienen fe y no hacen obra, su fe está muerta.
no está diciendo, hagan obras como tienen fe y hagan obras para que puedan ser salvos. No, Señor, ellos ya eran salvos, ya eran salvos. Aquí es donde se confunde muchos predicadores católicos y apologistas, ¿no? Que andan en internet, que supuestamente son súper apologistas, pero se hacen bolas y creen que nos pueden picar los ojos, nos quieren engañar, decirnos, no, no, es que fuera de la iglesia no hay salvación. Es una locura. Es una locura porque es lo que dice este hombre ahí, ¿no? Ahorita lo que estaba predicando hace rato, un predicador ahí, que fuera de la iglesia no hay salvación. Porque así está. La pregunta es dónde está enseñando. Romanos 4:2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Una persona, dice, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es una analogía. Dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda, como una recompensa. Es decir, que la persona si quiere comprar la salvación, pues ya no es gracia, sino que está recibiendo un pago. Pero la salvación no es por obra, la salvación es por gracia. Y por eso comienza el versículo, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. ¿Te das cuenta que en ninguna parte de la Escritura vas a encontrar que las personas pueden ser salvos por las buenas obras? Que la salvación es por obra, que se salva por obras. ¿Pero a qué te refieres? ¿A qué se refiere en esto? Tampoco hoy hay ninguna iglesia que diga que se salva por obras. Ninguna que yo sepa. Bueno, hay que... la iglesia que usted pertenece, sí, eso dice. Eso enseña. Eso enseña que las obras te llevan a la salvación. Eso enseña, no sé si... no se me haga de la vista gorda o no, no, pero eso es lo que se enseña, que su iglesia, por ejemplo, una de ellas que tengo en mente, el catecismo de la Iglesia Católica Romana, que la salvación no es por gracia, no es por la fe en Jesucristo. La primera salvación comienza, o el comienzo de la salvación de lo católico romano, comienza la salvación con el bautismo. Y de ahí se van salvando, ¿no? Hasta llegar al cielo. Pero eso no enseña la Escritura. La Escritura dice que el Señor te salva hoy. ¿En qué momento? El momento que creíste, tú puedes ser salvo. Al momento que te arrepentiste, tú puedes ser salvo. Y un católico hoy, para ser salvo, ¿qué necesita? Muchas cosas. Primeramente, el bautismo y todo lo que sigue, ¿no? Hasta ahí, para ser salvo. ¿O no? No, ninguno dice que las obras son la salvación, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo lo entiende usted cuando enseñan, cuando toman Santiago 2:14? No están diciendo que las obras salvan, porque lo que están diciendo es que no solo es la fe, sino que las obras justifican. ¿O no ha escuchado eso? ¿O está medio desconectado de la enseñanza que abundan por ahí, ¿no? Mire lo que dice el catecismo. El niño nace manchado por el pecado. Dicen, manchado por el pecado. Dice, los niños necesitan también un nuevo nacimiento en el bautismo. Nacimiento espiritual, ¿no? No sé dónde lo sacan, pero bueno, ahí está. Los niños necesitan el nacimiento nuevo. El nacimiento nuevo, el nacimiento de una persona espiritual, tiene que ver con Cristo, que la persona está muerta en sus delitos y pecado, y para nacer, ser de nuevo, tiene que arrepentirse, tiene que humillarse ante Dios, pedir perdón, como dice en 2 Corintios 5:17. Nueva criatura es. Entonces, el nacimiento nuevo viene de ahí, no viene del bautismo de niño. Una persona tiene que ser un pecador, tiene que estar destituido de la gloria de Dios, estar muerto su delitos y pecado para poder nacer de nuevo la persona. Romanos capítulo 6, eso dice también. Y acá, pues los católicos se salvan con el bautismo de niño. ¿Rechazan el evangelio? ¿Rechazan la justificación? ¿Rechazan la fe? ¿Rechazan la gracia? ¿Será eso? Porque en el catecismo dice, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo,
para ser librado del poder de las tinieblas y ser trasladado al dominio de la libertad de los hijos de Dios. Este pasaje que está en Colosenses 1, 12 y 14, este pasaje Pablo no le aplica a los niños. Este pasaje le habla a la iglesia de Colosa, a personas que escucharon el evangelio. Y Pablo, cuando manda esta carta, le dice a personas adultas que escucharon el evangelio, que creyeron, fueron bautizados y que fueron justificados y fueron sacados de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios. Pablo le estaba hablando a las personas, no niños. Y el catecismo se cita Colosense, y cuando Colosense, el pasaje o la carta estaba dirigido a la iglesia de Colosa, a las personas adultas que fueron salvos, no los que fueron bautizados de niños. Así que es un pasaje, lo metieron aquí para pues, hacer creer, ¿no? Pero como decimos, no nos pican los ojos fácilmente. Y luego dice enseguida, a los que todos los hombres están llamados a la pura gratitud de la gracia de la salvación. ¿Te das cuenta que la salvación aquí está en el bautismo? Dice, a la pura gratitud de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Así que la salvación comienza en el bautismo de niño. ¿Y dónde vas a encontrar eso en la Escritura? No vas a encontrar ninguna parte de la Escritura donde diga que el bautismo salva. El que salva es la fe, la gracia, la justificación, no las obras. El bautismo es una obra. ¿O no es una obra? No me voy a decirme a mí que no es una obra esto. El bautismo es una obra. Es una obra. Y la Escritura dice que la salvación no es por obra, es por fe. Porque si es por obra ya no es por gracia. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿la salvación se obtiene por esta obra? Entonces, nosotros los cristianos hemos sido salvados por la gracia, por la fe. Hemos sido justificados por la fe, no por obras. Mientras que la iglesia católica es justificada, mientras que la iglesia católica es salvada, comenzando con el bautismo. Es lo que dice la numeral 1250. La numeral 1250 es lo que dice mi querido amigo Rosales. Ahí está. ¿O no? Ahí está. Por lo tanto, la gracia. ¿La gracia recibe en el bautismo? ¿De cuál bautismo? ¿De cuál? ¿El de niños o el de adulto? Otra vez. El catecismo de la numeral 1250 está citando Colosense 1:12. Y Colosense 1:12 no habla de los niños. No habla de los bebés. Colosenses 1:12 y 14 está hablando de personas que escucharon el evangelio. Pablo cuando llegó a Colosa no llegó bautizando niños para ser salvo. Pablo cuando llegó no solamente en Colosa, en Corinto, en Filipo, en Galacia y otros lugares más, llegó predicando, anunciando el evangelio, anunciando a Cristo crucificado, citando las escrituras. No estaba bautizando niños. Por lo tanto, acá en este pasaje está diciendo que la gracia y la salvación se manifiesta en el bautismo. ¿Pero bautismo de quién? Bautismo de niños. Ahí dice, todo es por gracia, sí, todo es por gracia, pero esta gracia no viene en el bautismo de niño. Porque este pasaje de Colosense 1:12, Pablo de ninguna manera está hablando del bautismo de niño. Muy bien, muy bien. El punto no es el no. Pero yo lo que estoy diciendo, que la salvación es por gracia. Y la gracia se manifiesta, como dice Efesios, por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿De la fe de quién? Por la fe en Cristo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, el evangelio. Y acá dice, estamos diciendo que nosotros los cristianos somos salvos por la fe. Hemos recibido la gracia por la fe. Hemos justificado por la fe. Tenemos paz con Dios por la fe. Por la fe. Y mientras que la Iglesia Católica Romana es salvado, recibe gracia en el bautismo de niños. Mientras que nosotros hemos recibido la gracia, la justificación, la paz con Dios, la santificación y recibir el Espíritu Santo por la fe en Jesucristo, como dice la Escritura. ¿Por gracia? ¿La gracia qué es? ¿Qué es? Es un regalo inmerecible. El regalo inmerecible es la salvación.
Es la salvación, eso es lo que habla la escritura, la salvación. Pero aquí en el catecismo dice que la salvación se recibe en el bautismo de niños. El nacimiento nuevo se recibe en el bautismo de niños. Y la salvación se recibe en los niños. La pregunta es, ¿dónde? ¿En qué parte de la escritura? Mientras que nosotros somos salvos por la gracia, por la fe en Jesucristo, mientras que la Iglesia Católica Romana lo recibe en los niños. ¿Dónde puedes encontrar esto? Ninguna parte de la escritura. Así que la salvación no es por obra, porque si la gracia y la salvación y la justificación es por obras, entonces ya no sería por gracia. Ya no es por gracia, porque la gracia es a través de la fe. Recuerde, Efesios 2:8, por gracia soy salvo por medio del bautismo, por medio de las obras, por medio del rosario, por medio de la virgencita, por medio de confesarme, un sacerdote. No, por gracia soy salvo por medio ¿de quién? Por medio de la fe, por medio de la fe. Creo que voy a hacer, repite conmigo, Rosales, repite conmigo. Por gracia soy salvo por medio de la fe. No por indulgencias, no por el bautismo, no por confirmación, no por primera comunión, no por la Eucaristía. No, 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 no. Por medio de la fe soy salvo. Porque si la gracia es por obra, ya no es gracia. Ahora, el perdón de pecados también en la Eucaristía, por ejemplo en el documento, ¿no? La 1414, también habla de la reparación de los pecados, ¿no? Pero bueno, no vamos a meternos tanto en esa parte, pero lo que está diciendo, si una persona niega que el cuerpo de Cristo está, Cristo totalmente, alma y la divinidad, nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, si una persona niega eso, es anatema. Es decir, la persona no puede ser salvo, una persona al que niegue eso. No puede ser salvo, mientras que ellos son salvos por creer eso, mientras que nosotros somos salvos por la fe. ¿Te das cuenta? Somos salvos por la fe. Mientras que la Iglesia Católica ha inventado otras cosas para ser salvo, mientras que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, somos salvos nosotros. De hecho, hay un pasaje, de hecho, hay otros escritos, por ejemplo, la numeral 8:18. Te invito, Rosales, que cheques el catecismo. La 8:18 dice que las personas son justificados por la fe en el bautismo. Eso dice la número 8:18, ¿no? Que la justificación es por la fe en el bautismo. Las personas son justificadas por el bautismo. Y la pregunta es, ¿dónde, en qué parte vas a encontrar en la Biblia que la justificación es por obras? Porque esto es una obra, esto no es gracia. La gracia es un regalo inmerecible, es sin obras. La salvación es por gracia, la salvación no es por obras. ¿Sí? Salvo por gracia. Y si salva por gracia, no ocupamos ser obras para pasar a ser salvo. ¿Estamos de acuerdo? Un ejemplo, yo era un asesino, era un borracho, un mentiroso, una persona de muchos pecados, cometía mal, no tengo buenas obras. ¿Acaso tengo que ponerme a hacer buenas obras y tener fe para así ser salvo? No. Yo siendo un mal pecador, como dice allá Isaías 1:14, 15 y 6, si mis pecados son tan graves, son como rojos como la carmesí, si mis pecados son tan graves, tengo muchos pecados, lleno de pecados, no tengo ninguna buena obra para ofrecerle a Dios. Pero al momento que escucho el Evangelio, al momento que oigo la palabra, y a través del poder del Espíritu Santo me convence mis pecados, pongo mi fe en Jesucristo, lo que escucho el Evangelio, pongo mi confianza en Jesucristo y me arrepiento, le pido perdón a Dios. En ese momento, cuando yo caigo de rodilla, reconociendo mis pecados, a pesar de no tener buenas obras, a pesar de que he sido una persona mala, de lo peor de todo, de lo peor, como dice el apóstol Pablo, que fuimos sacados de lo vil, de lo más feo, fuimos sacados. Pero al momento que se arrepiente una persona, es borracho, es mentiroso, violador, es secuestrador, no tiene ninguna buena obra, es idólatra, es satanista y todo lo que tú quieras, ¿no? No tiene ninguna buena obra para ser salvo.
Pero al momento que escucha el Evangelio, al momento que se arrepiente esta persona, al momento que su corazón es contristado y le pide perdón a Dios, reconociendo sus pecados, reconociendo al Dios Santo, reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador, y se arrepiente y le pide perdón a Dios, Dios lo salva, Dios lo limpia, Dios lo justifica, porque Dios mira a aquellos que se arrepienten. Dios ve los corazones contritos y humillados, los que son sinceros. Dios lo justifica, Dios lo salva, lo perdona, lo sella con su Espíritu Santo. Y es lo que dijo el apóstol Pedro. Cuando las personas se compugieron de corazón, dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pues pónganse a hacer obra, bautícense, no, arrepiéntense. El arrepentimiento tiene que ver con la fe, lo que habían escuchado ellos. Y por lo tanto fue lo que dijo Jesús allá en Lucas capítulo 24, 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y en Marco 16, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tiene que ver con el creer, tiene que ver con el creer para ser salvo. Y no tiene que ver con las obras. Así que si una persona no tiene ninguna buena obra para ser salvo, pero al momento que se arrepiente, al momento que le pide perdón a Dios, la persona es salvo. Mientras que la Iglesia Católica dice lo contrario. Mientras que Rosale cree que si una persona que se arrepiente le pide perdón a Dios, pero no pertenece a la Iglesia Católica, no fue bautizado de niño, rechaza la Eucaristía, rechaza el Papa, no quiere nada con la Iglesia Católica Romana. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, dicen ellos, ¿no? Pero la Escritura dice que fuera de Cristo no hay salvación. No fuera de la Iglesia Católica Romana, sino que fuera de Cristo no hay salvación. Solo en Jesús está la salvación, Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo está la salvación. Así creo que con esto dejamos con esto. De hecho, por ejemplo, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, citamos un poquito el Dessinger, todo eso de los documentos católicos, donde nos enseña, por ejemplo, el Papa Inocencio, el Papa Bonifacio, todos tipos de personas, ellos estaban diciendo que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, no hay salvación. O sea, tienes que ser un católico romano para ser salvo, tienes que creer y practicar eso para ser salvo. No, pero no estás obligado. No, sí, estás obligado de creer lo que cree la Iglesia Católica, porque si no te condena. El que no cree el bautismo de niño, el que no cree que la Eucaristía está presente Cristo, alma y cuerpo y divinidad, todo eso, que sea anatema. Y el que no adora las imágenes es anatema. ¿Te das cuenta? Si no te sometes al Papa, por ejemplo, el Papa Bonifacio dijo, si una persona debe estar sometida, el que no se somete al romano pontífice, no puede ser salvo la persona. O sea, tiene lo que está diciendo. Dice: nosotros declaramos, decimos, definimos y pronunciamos que es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana el estar sometida al romano pontífice. Ahí está. Mientras que nosotros por la fe somos salvos, no por someternos a una persona. Por ejemplo, el Papa Inocencio III, él dijo que fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación, no hay forma de ser salvo. Aunque te arrepientas, aunque llores, aunque rasgues tus vestiduras pidiéndole perdón a Dios, tú no vas a ser salvo, porque tienes que someterte al Papa, tienes que pertenecer a la Iglesia Católica Romana para ser salvo. Pero Jesús dijo que yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy el camino y la verdad. No hay salvación fuera de Cristo. Solo en Jesús está la salvación y la vida eterna, porque Él es la luz del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque en Él está el perdón de pecado en Jesucristo. Y ser hijo de Dios tiene que ver con la fe en Jesucristo. Tiene que ver con el Evangelio, no tiene que ver con una religión o una persona. Tiene que ver con Jesucristo, con lo que hizo en la cruz del Calvario. Por ejemplo, el Dessinger 619, el número 654, es lo que está diciendo, que la persona también debe someterse, debe honrar, debe adorar las imágenes y todo, ¿no? Las figuras, todo eso. Y en el 655 lo que está diciendo, que si alguno pues no adora a la imagen de su Señor Salvador y vea su forma cuando sea glorificado, dice, sino ajeno de la comunión y la caridad. Y así viene diciendo que si tú no adoras a las imágenes y todo eso, a los mártires, a la madre del Señor Jesús, sea anatema la persona. O sea, estás obligado a estas cosas, porque si tú no crees esto, tú vas a ser anatema. Te anatemiza tu iglesia. Es decir, que la salvación, aunque te arrepientas, aunque tu corazón es contristado, pero fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Mientras que la Escritura dice que en Jesús está la salvación.
Sí, exactamente, ¿no? Pero ¿qué le hacemos, hombre? ¿Qué le hacemos con este hombre? Se equivocó, es anatema lo que dice este hombre que dijo el Papa Inocencio, que fuera de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, fuera de lo cual creemos que no hay salvación. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad eso? Que si no pertenezco a la Iglesia, ahí dice, católica, apostólica y romana, fuera de la cual creemos que no hay salvación. Eso fue lo que dice, eso fueron sus papas. Esos son sus documentos, eso pertenece a la Iglesia Católica Romana. Así que si una persona se arrepiente y cree en Dios, no puede ser salvo si no pertenece a la Iglesia. Es lo que dice la Iglesia Católica Romana, es lo que dice el Papa Inocencios III. Y el Papa Bonifacio, también dijo el Papa Bonifacio, ¿no? Eso fue lo que dijo. Dice, nosotros declaramos, decimos, definimos y pronunciamos que es absolutamente necesaria para la salvación de toda criatura humana el estar sometido al romano pontífice. ¿Qué piensa de eso, Rosale? ¿Acaso usted está obligado a someterse? Claro que está obligado a someterse al Papa. Y claro que está obligado a pertenecer a su iglesia. Y está obligado al Dessinger. El Dessinger está diciendo, dice, igualmente la imagen de la Inmaculada, Madre suya, engendradora de Dios, María, dice, además pintamos las imágenes de los santos ángeles, tal como por palabras lo representa la Divina Escritura. Y honramos y adoramos, dice, honramos y adoramos las de los apóstoles, dignos de toda alabanza, de los profetas, de los mártires y santos varones, y de todos los santos. Y los que así no sientan sea anatema del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, si un católico no adora las imágenes, si un católico niega que Jesús está presente en la Eucaristía, cuerpo, alma y divinidad, es anatema, no puede ser salvo. Y si un católico niega el bautismo de niño, no puede ser salvo, porque la primera salvación comienza con el bautismo de niño, como dice el Catecismo, la numeral 1250. Otra vez, la 1250, Rosales, para que lo des una checadita allí, es lo que está diciendo, la 1250, dice, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser liberados de las tinieblas. Y dice que esta gracia, la pura gratitud de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente del bautismo de niño. Por lo tanto, la salvación o la justificación está en estas obras de ser católico, mientras que la Escritura está enseñando que en Jesús está la salvación, como dice allá Hechos 4:12. ¿A quién le creemos nosotros? ¿Quién rechaza el Evangelio? ¿Quién es el que sí abraza el Evangelio verdaderamente? ¿Quién es? Si te das cuenta que estas personas pueden decir que creen en Dios, pues al mismo tiempo rechazando el Evangelio, porque no hay forma de ser salvo si no es a través del Evangelio. Y el Evangelio no es que creas, no es que adores a las imágenes, porque es lo que está enseñando. Ser salvo consiste en estas cosas. Y para nosotros, la gracia, la justificación, la santificación y ser sellado por el Espíritu Santo tiene que ver con la fe en Jesucristo. No tiene que ver con las obras, más la iglesia. La salvación, la justificación, como dice el Catecismo, la 8:18, que la justificación y la salvación es por el bautismo. Mientras que la Escritura dice que es por medio de la fe. ¿A quién le creemos? La Escritura, que es palabra de Dios. Y fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Cuál iglesia? La Iglesia Católica Romana. Es decir, si tú eres pentecostal, bautista, metodista y te arrepentiste de todos tus pecados y ya no eres de la misma persona, ya recibiste el Espíritu Santo, pero la Iglesia Católica Romana te declara no salvo, porque tienes que ser un católico romano para ser salvo, aunque te hayas arrepentido, aunque hayas cambiado tu vida, aunque el Señor ya te bautizó en el Espíritu Santo, pero si no perteneces a la Iglesia Católica, si no te sometes al Papa, no hay salvación. No hay salvación. Es lo que dice los documentos católicos. No sé qué piensa acá mi amigo Rosales, ¿no? A lo menos que diga, yo no creo eso, pues qué bueno, no crea eso, porque esos son mandamientos de hombre, tradiciones de hombre, que es impuesta para que la gente caiga en el engaño. Entonces, ¿un católico es justificado? ¿Los católicos pueden ser justificados por la fe? Pueden decir que sí. O son justificados por las obras. Y si dice que la justificación es por el bautismo, entonces son justificados por las obras. Y ninguna persona, dice en Romanos y dice en Gálatas, ninguna persona puede ser justificado por medio de las obras. Nadie. La justificación es por la fe. El medio de la salvación, el medio de la justificación, el medio de la santificación, el medio de ser hijo de Dios, el medio de recibir el Espíritu Santo, el medio es la fe. Es la fe, no las obras.
No las obras, es la fe. Ahí es donde está la confusión de muchos, donde toman Santiago 2.14 y le dan una interpretación distinta a lo que dice Santiago. Santiago le está hablando a las personas que ya eran salvos, que ya eran justificados, sino que le está demandando que hagan obras fruto de su fe. ¿Fe de qué fe están hablando? Fe que llevó a ser salvo, la fe que justifica, no la fe, ay, yo no niego la existencia de Dios. No, no, no. Por ejemplo, un documento católico que hemos citado bastante, ¿no? Que habla de la justificación. Este documento dice, si una persona, un católico, dice que es justificado por la fe, es excomulgado. Rosale, la pregunta es, ¿usted es justificado? ¿Usted adora las imágenes? ¿Usted dice que no? Pues su misma iglesia lo pone como anatema. El documento de los cánones que habla de la justificación, este documento de la sección 6 de la justificación, en el número 9 dice, si alguno dijere que el pecador se justifica con la sola fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, sea excomulgado. Así que si un católico dice que es justificado por la fe, tiene que ser excomulgado. De hecho, este cano, la numeral 14, dice, si alguno dijere que el hombre queda absuelto de los pecados y se justifica precisamente por creer con certidumbre que está absuelto y justificado, o que ninguno lo que está verdaderamente, sino que cree que lo que está, le dice, y que consola esta creencia, queda perfectamente la absolución y justificación, sea excomulgado. Es decir, un católico no puede decir que es salvo, no puede decir que es justificado por la fe, porque si lo dice, que es que solo la fe, y que es justificado por la fe, por creer, si dice un católico eso, tiene que ser excomulgado. La Iglesia Católica excomulga a las personas de sus feligreses católicos que dicen que son justificados por la fe. Y por eso un católico es difícil de que digan libremente son salvos. Es difícil de que digan ellos, soy salvo por la fe, soy justificado por la fe. Cuerpo de Cristo es lo mismo que decir. Esto no tiene nada que ver, o sea, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Cristo es la cabeza, claro, fuera de la iglesia, y fuera de la cabeza no llega la salvación. No sé a dónde vas, pero la salvación está en Jesucristo, no en la iglesia, sino lo que puede predicar la iglesia. Así que si yo pertenezco, por ejemplo, yo me bautizo, no me bautizaron de niño, voy al bautismo de niño. Bueno, ya me bautizaron de niño, ¿no? Y mis padrinos, quién sabe dónde andarán. Bueno, ya fui bautizado. Yo me hago católico, estoy entrando a la salvación, porque tengo que creer todo lo que predica o todo lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Tengo que creer, paso a ser salvo por pertenecer a esta iglesia. Pero la Escritura no enseña eso. Para pertenecer a la iglesia, ya dijimos del principio, Hechos capítulo 2, versículo 47. Exacto, eso era el tema. Para ser salvo y pertenecer al cuerpo de Cristo, una persona es recibir el Evangelio. Rechazar el Evangelio, una persona puede pertenecer a una iglesia salva, pero si rechaza el Evangelio, la persona no puede ser salvo. Yo puedo irme por un ejemplo. Supongamos que la Iglesia Católica Romana es la iglesia verdadera, y que esa iglesia, cuando hablamos de iglesia, nos estamos refiriendo a las personas, no nos referimos exclusivamente al Papa y los sacerdotes, no. Cuando hablamos de iglesia, nos referimos a todos los que forman parte de lo católico. El vecino, tu tío, tu tía que es católico, que va a la iglesia, que todos son católicos, que todos los católicos son hijos de Dios, que todos los católicos han sido bautizados. Todo católico que ha sido bautizado pertenece a la iglesia de Cristo, ¿no? Por lo tanto, ¿ellos son salvos? Si usted dice que sí, ¿cómo fueron salvos ellos? ¿Cómo fueron salvos? Entonces para yo poder ser salvo, tengo que pertenecer a esa iglesia. Y pertenecer a esa iglesia, ¿paso a ser salvo? ¿Acaso la salvación consiste en eso? La salvación consiste en que una persona se arrepienta. La salvación consiste en que una persona
tenga fe en Jesucristo, no fe en la iglesia, no fe en esos tipos de cosas. La fe es el medio de la salvación. Por la fe soy salvo, por la fe soy hijo de Dios, por la fe he recibido el Espíritu Santo, por la fe tengo paz con Dios, por la fe soy justificado, no a través de la Iglesia Católica Romana. Así que yo creo que aquí tenemos que entender que fuera de la Iglesia Católica ¿hay salvación? No, fuera de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Si usted es salvo, si usted fue justificado por la fe, usted pertenece a la iglesia de Jesucristo. Usted pertenece. Pero si usted no es salvo, no es justificado por la fe, y usted se justifica y dice que es salvo por el bautismo de niño, como dice la numeral 1250, por lo tanto usted no pertenece a la iglesia de Cristo. Hay un solo de cuerpo, y ese cuerpo, una sola cabeza. Ahí se llega a la salvación. Es por gracia, por medio de la fe. Es tan fácil entenderlo, sí, sí. Al parecer que sí lo entiende, es lo que estamos diciendo. Pero estoy citando esto, que está diciendo que no solamente es por la fe, sino que también tienes que creer esto. Es decir, someterte al Papa, pertenecer a la iglesia para ser salvo. Y eso no enseña la Escritura. Lo que enseña la Escritura para ser salvo una persona es por la sola fe. Y la sola fe lleva al arrepentimiento, fe en el Evangelio, poner tu confianza en Jesucristo. Eso se llama la sola fe. Yo creo que usted está de acuerdo a eso, pero entonces usted no está de acuerdo con su iglesia, no está de acuerdo con sus documentos, porque es lo que dice, por ejemplo, en estos cánones, lo que está diciendo de la justificación. Ninguna persona puede decir que es justificado por la sola fe. Si la persona dice que es justificado por la fe, queda excomulgado. Queda excomulgado. Por lo tanto, usted, Rosales, queda excomulgado. Yo lo excomulgo a usted, ¿no? Pero se da cuenta que la iglesia católica excomulga a sus feligreses. Y no solamente eso, que son anatemas de parte de su iglesia si no adora las imágenes. Es decir, para ser salvo, tú tienes que querer todos esos tipos de cosas. Son obras. Nosotros decimos que la fe es suficiente para ser salvo. Es suficiente para ser salvo. Hay un solo cuerpo, dice Rosales. Sí, hay un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, los salvos en Cristo Jesús, los que fueron justificados por la fe, aquellos que fueron sellados por el Espíritu Santo. Dice uno solo, sí, una sola cabeza, que es Cristo. Eso sí, eso ni qué. Ahí llegamos a la salvación. Sí, pero ¿cómo llegas a la salvación? Esa es la pregunta, Rosales. ¿Cómo llegas a ser salvo? ¿Cómo se salva un católico? ¿Cómo se salva un católico? ¿Cómo? ¿Se salva por la sola fe? ¿Se justifica por la fe? ¿Tiene paz con Dios por medio de la fe? ¿Es salvo por la fe? ¿O es salvo por el medio del bautismo? Si es salvo por el bautismo, como dice la numeral 1250, por lo tanto, ustedes no pertenecen a la iglesia de Cristo. No fueron salvos por la fe, fueron salvos por obras. Dice, es que pasa si no soy... Es el punto de que salva por medio de la fe en el cuerpo de Cristo. El punto central es que ¿qué pasa si no soy miembro del cuerpo? Bueno, si usted no pertenece a la única iglesia verdadera de Jesucristo, si usted no es miembro del cuerpo de Cristo, usted, aunque vaya a la iglesia, aunque rece, aunque cante, aunque ponga velas a la Virgencita, aunque levante mano y participe en la Eucaristía, usted no es cristiano, usted no es hijo de Dios, usted no es la iglesia de Jesucristo, porque los que son salvos son aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo. La iglesia está conformado por personas salvas, justificados por medio de la fe, santificados por medio de la fe, tiene paz con Dios por medio de la fe, todo por la fe. Si una persona no ha sido justificado por la fe, que niega la justificación, niega la fe, que es suficiente para ser salvo, una persona que niega la justificación, que niega la fe para ser salvo y que pone obras, esta persona no es salva, no pertenece a la iglesia de Jesucristo, no puede pertenecer, no puede ser cristiano una persona así, aunque conozca Biblia, aunque vaya a la iglesia, aunque llore, aunque chille, aunque brinque, aunque se revuelque el piso, aunque se someta al Papa, la persona no puede ser salvo, no es hijo de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que son justificados por medio de la fe. Como dijo Pablo allá en Gálatas, en la carta a los Hebreos, en la carta de los Romanos y también en Colosenses, nos enseña que la fe es suficiente para ser salvo. La justificación viene por medio de la fe. ¿Qué pasa? Dice nuestro amigo Rosales. Es que ¿qué pasa si no soy miembro del cuerpo de Cristo? Así es. Si usted no pertenece al cuerpo de Cristo, es porque usted no ha sido justificado, ha negado la fe o no ha recibido la fe. No ha sido justificado por medio de la fe. Usted cree que la justificación lo recibió a través del bautismo. Yo creo que en esa parte usted debe meditar,
debe regresar a las sendas antiguas. Y yo sé que es difícil de abandonar una religión. Yo sé que es difícil porque ahí está uno, ¿no? Lo conocen y participa ella y mucho tiempo. Pues ¿cómo puede ser que yo estoy mal? Si yo estoy aquí durante años, sirvo, barro y desbarro acá, limpio y deslimpio acá la iglesia. Yo soy católico. ¿Cómo es posible que estoy mal? Exactamente, ¿cómo es posible? Los judíos dijeron. Los judíos dijeron, somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham, o sea, ¿a qué te refieres, Jesús? Somos hijos de Abraham, tenemos un Padre que es Dios. Y Jesús dijo, no, se equivocan ustedes, se equivocan ustedes. No piensen porque son descendientes de Abraham, no quiere decir que son hijos de Dios. Eso fue lo que dijo Jesús. Y precisamente hoy en día, así es mucha gente, ¿no? Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible de que esta iglesia, que por año, que por mucha gente y cómo está construida, no puede ser de que no somos hijos de Dios? Bueno, fue lo que dijo Jesús a su pueblo. Esas personas durante años la salvación y ser hijo de Dios tenía que ver con creer en Jesús, no tenía que ver con las obras. Y hoy en día es lo mismo, hoy en día es lo mismo. Hoy las personas para ser salvo y también hay que hacer aquello, también aquello, también aquello, el bautismo, confirmación, someterte al Papa, pertenecer a la iglesia, hay que creer esos tipos de cosas, porque todo eso te lleva a ser salvo. ¿Acaso no es suficiente la fe? ¿Acaso no es suficiente la gracia? Es suficiente. Y precisamente es lo que dijo Jesús, que la salvación solo estaba en Él, no las obras de la ley. La justificación no era por las obras. Y es lo que hace la Iglesia Católica, ¿no? Se justifican por estos tipos de obras. Sí, sí, todo nos falta, ¿no? Vamos caminando, pero ese no es. A ver, yo creo, hice condición, pecado y acepto que Cristo ha muerto por mí y sé que es por gracia, por fe. Sí, exactamente, ¿no? Pero entonces, usted como católico, ¿cómo fue salvo? Entonces, ¿usted fue salvo cuando escuchó el Evangelio? ¿Fue salvo cuando se arrepintió usted? ¿O fue salvo cuando lo integraron o cuando usted se integró a la iglesia, empezó a servir ahí? Porque si es así, usted no es salvo, disculpe que le diga, pero usted no es salvo. Cornelio, un hombre temeroso de Dios, hacía buenas obras, le oraba a Dios. Lidia oraba a Dios, pero no eran salvos, necesitaban el Evangelio, el Evangelio que lo llevó al arrepentimiento. Todo lo que predicó Pablo, lo que predicó Pedro, ellos predicando el Evangelio y los llevaban al arrepentimiento y eso lleva a ser salvo. Y por eso dice el libro de los Hechos 2, 38, 39, verso 40, 41 dice que los que escucharon su palabra fueron bautizados y luego el Señor añadió los que deben de ser salvos. Es decir, las personas que entienden el Evangelio y atienden el llamado del Evangelio, que es el arrepentimiento. Una persona que se arrepiente, atiende el llamado de Dios, que es el arrepentimiento a través del Evangelio. La persona puede ser salvo, perdonado sus pecados, justificado por medio de la fe, porque la fe no nace por el oír por la palabra de Dios. Tiene que ver con el Evangelio, que lo lleva a convicción de pecado. No tiene que ver con ir a una iglesia, porque es lo que decíamos hace rato, ¿no? Hay gente que se creen cristianos, que se creen evangélicos, porque fueron una vez a la iglesia, lo invitaron a la iglesia, fueron a la iglesia, les gustó, oye, está chido la predicación, está bonito los cantos, mira qué bonito lugar, me gusta aquí, la gente convive y oran por mí, y se interesan por mí. Aquí se siente padre esta iglesia. Voy a congregarme aquí. Y la persona se congrega, ahí está, participa, canta, ora, habla en lengua, se tira al piso, se levanta, se revuelca, echa sus maromas y todo eso, ¿no? Y participa en la iglesia, ¿no? La pregunta es salvo esta persona? Y si dice que sí, ¿cómo fue salvo? Porque la salvación no es que vaya una persona a la iglesia a sentarse a escuchar qué bonita predicación, qué bonitos cantos, ay, qué bonita gente, qué bonito lugar, ay, la iglesia está bien bonita. No, la salvación no viene ahí. La salvación tiene que ver que una persona busca de Dios. Y si la persona busca de Dios, buscará ser salvo, buscará arrepentirse, su corazón debe ser contritado, humillarse, caer de rodilla, reconociendo sus pecados para ser salvo. Pero si la persona nunca se humilló, la persona nunca cayó de rodilla, la persona nunca reconoció sus pecados, nunca se reconcilió con Dios, solamente escuchó la predicación, los cantos, participó, ahí está, así haciéndose bola nada más. Esta persona no es salvo. Las salvaciones fue lo que dijo Jesús. Otra vez, lo que dijo Jesús. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todos aquellos que creen.
El Evangelio es el medio de la salvación. La fe nace allí. Así que la salvación es por medio de la fe. Así que, querido Rosales, que ya, gracias por acompañar, por estar acá. Igual ya vamos a finalizar ya también, ya estuvimos un buen rato acá. Y a los que nos acompañaron, muchas gracias. Y ese es el tema que estamos hablando, ¿no? De muchos rechazan el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio no es ir a la iglesia. El Evangelio no es que ora por mí. El Evangelio no son los milagros. El Evangelio no es diezmo. El Evangelio no es el pastor, no es el sacerdote. El Evangelio no son los cantos. El Evangelio es Cristo. ¿Qué significa? Significa que en Él está el perdón de pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para todos aquellos que en Él creen, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Ese es el Evangelio. Si una persona cree en Jesús, es salvo. Ese es el Evangelio. Pero para poder ser salvo una persona, tiene que reconocer su pecado, su condición pecaminosa, que es un pecador, que ha ofendido a Dios y tiene que arrepentirse para ser salvo. Y si la persona no se reconoce como pecador y no se arrepiente de su pecado, la persona puede estar en la iglesia todos los días si quiere, pero no hay salvación en eso. Entonces, ¿en el Evangelio hay salvación? Sí, porque en el Evangelio la persona es llevado al arrepentimiento. Porque el Evangelio, su función es mostrarle el pecado de la persona. La función del Evangelio es llevarlo al arrepentimiento, a la convicción de pecado y ser salvo. Esa es la función del Evangelio verdadero. Y lo demás es puro cuento, ¿no? Así que vamos a finalizar hoy en esta tarde de que muchos rechazan el Evangelio, así como en el tiempo antiguo. Había gente que rechazaban mucho la predicación de Jesús, la predicación de los apóstoles era rechazado, así como hoy en día es más fácil ir a una iglesia, sentarse allí, persignarse y pensar de que uno le está haciendo bien su alma. Es más fácil ir a una iglesia, sentarse allí, hacerse de la vista gorda, escuchar un sermón mal trazado, con cuentos y no entender nada. Es más fácil ir a una iglesia así, limpiar un poquito la conciencia y pensar, ya fui a misa, ya fui a la iglesia, fui a escuchar, fui a lo que tú quieras, pero tú no eres salvo. Tú no eres salvo. Por eso es más fácil ir a una iglesia que buscar a Dios verdaderamente. El que quiere buscar a Dios tiene que ser como el hijo pródigo. Tiene que ser como el hijo pródigo, el que quiere ser salvo, el que quiere recibir la gracia, el que quiere ser justificado, el que quiere ser santificado, el que quiere ser salvo y ser hijo de Dios, tiene que buscar a Dios. Y la forma de buscar a Dios tiene que ser como el hijo pródigo. ¿Qué fue lo que dijo el hijo pródigo? Él dijo, Padre, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Ten misericordia de mí. Pidiéndole perdón, y Dios, con los brazos abiertos, recibe a aquella persona que se arrepiente. Pero si la persona solamente se sienta a la iglesia, se siente cómodo, bien chido la iglesia, esta persona no ocupa de Dios. Esta persona no tiene necesidad de salvación. Por lo tanto, la gracia, la salvación no recibe una persona así. La gracia, la justificación, la salvación y recibir el Espíritu Santo tiene que ver con el arrepentimiento genuino. Así que mucha gente rechaza eso, ¿no? Cuando le decimos arrepiéntete, deja tu pecado, reconcíliate con Dios. Y la gente dice, no, ¿sabes qué? Yo prefiero ir a misa, ir a hacer aquello. Paso a la iglesia, me persino, es más fácil, ¿no? Sí, es más fácil, pero es el camino ancho, se está engañando uno solo. Así que para ser justificado, el reto y la invitación para estos predicadores católicos, que nos muestre que el medio de la salvación es por obras, que el medio de la salvación es de ser católico. Como dice los documentos católicos, que para ser salvo tienes que pertenecer a la iglesia católica. Y la pregunta es, ¿dónde? ¿En qué parte de la escritura? ¿Quién enseñó eso? Si eso es verdad, tenemos que encontrar una parte quien haya enseñado eso. Pero si es un invento de la Iglesia Católica Romana, hay que desecharlo, porque la salvación no está contenida, no está dentro de esta religión exclusiva, sino que la salvación viene de Dios, la salvación es de Jehová, la salvación es a través de la fe en Jesucristo. Con eso cerramos hoy. Mañana, si Dios quiere, vamos a continuar un poquito el tema, vamos a ver los pasajes donde la gente rechaza, hasta se enoja, y son capaces de maldecir a aquella persona que predica el Evangelio, que confronta al pecador y trata de llevarlo al arrepentimiento. Hay pasajes bíblicos que nos muestran eso, y eso es lo que está sucediendo hoy. Es más fácil ir a la iglesia, es más fácil sentarse dentro de una iglesia, cantar, aplaudir y darle dinero al ladrón de aquel que está predicando, ni que arrepentirse, ¿Qué fue lo que hizo Dios en nosotros cuando escuchamos el Evangelio? 1 Corintios 1:30,
Mas por él está en vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 6:11. Él nos santificó, dice, habéis sido santificado, habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesucristo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido reconciliados a través de Jesucristo. La paz, la reconciliación y ser justificado, de ser santificado y ser redimido es por la fe en Jesucristo. No es por obras, no es por el bautismo de niño, no es por la Eucaristía, no es por rezarle a los santos, no es de pertenecer a la Iglesia Católica Romana, sino por creer en Jesucristo. No es por ser bautista, metodista, testigo de Jehová, no. Para ser salvo una persona no es necesario que vayas y pertenezcas a una iglesia. Para ser salvo necesitas acercarte a Dios con un corazón contrito y humillado. ¿Y dónde está Dios? Dios está donde invoquen su nombre. Puedes ir a escuchar la palabra en una reunión, está bien, en tu casa, donde sea. El momento que reconozca tus pecados y le pidas perdón a Dios, Dios te perdona, te salva, te limpia tus pecados sin cruzar la cuadra, sin esperar el domingo de misa, el domingo de culto. Dios, como dice en 1 de Timoteo, Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuándo? Dios quiere que hoy tú seas salvo, como dice la carta de los Hebreos. Sé salvo hoy. Hoy, no endurezcas tu corazón. La salvación, la justificación, solo está en Jesucristo. Así que cualquier persona que diga lo contrario, tiene que mostrarlo a la luz de la Escritura. Cuando la Escritura es tan clara, dice que nosotros todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. No por las obras, no por el bautismo, sino por la fe en Jesucristo. Hemos recibido el Espíritu Santo por la fe en Jesucristo y no por las obras, como dice Gálatas 3:2. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 dice que la salvación es a través del Evangelio. 1 Corintios 15, 1 al versículo 4. Es lo que nos enseña, porque Dios le plació salvar a los creyentes, 1 Corintios 1:21, por la locura de la predicación. A través de la predicación las personas pueden ser salvos por medio de la fe en Jesucristo, no por las obras, no por pertenecer a una iglesia, ni por el bautismo de niño, ni por las indulgencias, ni por confesar tus pecados ante un sacerdote, sino que la justificación, la santificación, la gracia es por medio de la fe, no es por obra. Así que esos predicadores católicos, cuando ellos dicen que la salvación está dentro de la Iglesia Católica Romana, están mintiendo. Están mintiendo. ¿Por qué mienten? Porque contradicen la Escritura. Porque la Escritura está encima de los predicadores católicos y está encima del magisterio y la tradición. La Escritura es la única revelación divina de Dios. Dios plasmó su palabra a través de los profetas, a través del Señor Jesús y a través de los apóstoles. Y la iglesia está fundada en el fundamento de los apóstoles. La iglesia está edificada en la roca que es Cristo. La iglesia no está edificada en obras, la iglesia no está edificada en la Iglesia Católica Romana. La iglesia está edificada en la roca que es Cristo. Muchas gracias y que Dios bendiga a cada uno, los que nos acompañaron, los que estuvieron acá, los que han de ver esta transmisión. Espero que sea de mucha bendición. Recuerden que la salvación solo está en Jesucristo, ya que Él dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo está la salvación. Y tenemos paz con Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No es por obra para que nadie se gloree. Pero somos hechos en Cristo Jesús para buenas obras. Muchas gracias y que Dios bendiga a cada uno de los que acompañaron, los que han de ver esta transmisión.